cuando él nació, ellos residían en la calle Libertadores, entre Salvador Herrera y Solís, en Sabana Grande. ¿Cuántos hermanos fueron? 3, 2 hembras y bueno, el varón que era Rodrigo. ¿Y tienes conocimiento de si anterior a él alguien más en la familia se había dedicado al arte, en este caso a la música? Bueno, su padre, Jaime Prats, que fue un gran músico cubano. Sus abuelos maternos, Elvira, que por cierto Elvira fue una figura del teatro bufo, y Carlos Llorens. ¿Y a partir de qué momento es que Rodrigo Prats comienza a dar los primeros indicios, las primeras señales de su gusto por la música? Mira, a la casa en aquel momento, cuando ellos se trasladan para La Habana, visitaban muchos músicos, Luis Casarromero, Pepe Mauri, también visitaba por allá Jorge Ankerman, que también estaba casado con una tía de él, por eso es que él siempre decía su tío Jorge, y eso se fue adentrando en él. Su padre no quería que fuera músico, no quería, entonces hasta que él accedió, incluso en un momento una tía de él le dice: Jaime, no te esfuerces más, Rodriguito va a ser músico. Tengo entendido que a muy temprana edad, con 12 años, ya tocaba el violín. Todavía siendo prácticamente un alumno, entró en la orquesta de Tata Pereira. Ahí estuvo poco tiempo. Después pasó a la orquesta de Liceo Grenet y también estuvo muy poco tiempo. Inclusive este tiempo, con 12 años que me contabas que estaba en esta orquesta, el género que cultivaban era el danzón. Sí, como no, él siempre decía: no consigo un músico cubano, que ese era su criterio, ¿no?, que no haya tocado un danzón. Él defendió mucho el danzón. Incluso, bueno, grabó unos cuantos discos de danzones, ¿cómo no? Pero en el año 1922, su padre funda la orquesta Cuban Jazz Band. Y bueno, él trabajó con su padre también en esa orquesta. ¿En qué momento es que llega el compositor? Bueno, a los 14 años él escribe una canción que se llama Bajo las Palmas. Ya a los 15 años compone La Rosa de Francia, que la han interpretado muchos cantantes, Barbarito Díez, Esther Borja, las hermanas Martí. Incluso fue llevada a danzón. La obra no estaba concebida a danzón, pero bueno, se la llevaron a danzón y él lo aceptó. Una rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de mayo, su milagro me dio. ¿Cómo llega Rodrigo Prats a la dirección de orquesta? No estudió dirección orquestal. Fue mirando a Gonzalo Roy, porque cuando él entra en la Filarmónica de La Habana, él entra en el cuarto atril de los primeros violines, que por cierto tocaba al lado de Caturla. Los directores eran él y Kleiber, estaba Amadeo Roldán también. Y entonces, según él, mirando y preguntando, muy jovencito, ya él se fue adentrando hasta que se convirtió en un director de orquesta, pero él no estudió dirección orquestal. Después, como director de orquesta, tuvo la oportunidad de dirigir muchísimas agrupaciones. Sí, como no, la Sinfónica del Aire, la Orquesta Sinfónica del Ministerio de Educación, donde él fue subdirector, la Orquesta del Teatro Lírico, por supuesto, la Orquesta Sinfónica de Matanza, la Orquesta Sinfónica de Santiago de Cuba, la Orquesta Sinfónica de Villa Clara. Dentro de sus composiciones, ¿qué otras obras recuerdas que tuvo la oportunidad de escribir? Bueno, él escribió muchas zarzuelas. La primera fue en el año 1929, que se llama La Reina del Cabaret. Después continuó escribiendo muchas otras zarzuelas hasta que llega la zarzuela Amalia Batista, que fue estrenada el 21 de agosto de 1936. Amalia Batista sí, Amalia Batista no, todo el mundo me discute y siempre arrollando voy. Otras obras que compuso que no entraban dentro de lo que era o de lo que es el género lírico. Sí, bueno, hay canciones, por ejemplo, mira, hay unos versos de Nicolás Guillén que se llama Sigue, que fue estrenado en el programa Álbum de Cuba. Eso lo estrenó un bajo llamado Israel Hernández. Después tuvo Caña también, que son otros versos de Nicolás Guillén. Boleros como por ejemplo Miedo al Desengaño, Tú que no sabes mentir, y pregones como El Tamalero. Muchas composiciones que no tenían nada que ver con género lírico, ¿cómo no? Tú que no sabes mentir cuando me miras. Tú que no sabes mentir cuando me amas. De todas las facetas, músico, director de orquesta, compositor, ¿cuál fue la que más desarrolló? Él no tenía una preferencia. Según él, en una entrevista, él decía que a él le gustaban las tres cosas. Pero yo creo que la composición fue algo que él, para mí, fue la que más
o sea, la que más desarrolló, porque él tuvo muchas composiciones. Incluso tiene una composición de un himno para los cuerpos de bomberos. O sea, que él se dedicaba todo el tiempo a componer. Claro, y la dirección orquestal también, ¿no? Que era lo que también le gustaba. Inclusive llegó a componer una misa cubana. Sí, esa misa fue para un tío mío, Ricardo. Esa misa se estrenó en la boda de su hijo, que fue en el año 1971. Esa misa después se volvió a tocar cuando la visita del Papa Juan Pablo II a La Habana, el 25 de enero de 1998. ¿Cuántos hijos tuvo Rodrigo Prats? Tenía 7. 3 los asumió como sus hijos y 4 que eran sus hijos. Pero él no estableció nunca una diferencia. Los 7 eran sus hijos. ¿Y alguno siguió sus pasos? Bueno, mi padre estudió con trabajo. Mi tío Ricardo trompeta y mi tío Mayito estudió corno. O sea, la trompa, como se le dice. Cuando él fallece, ¿qué edad tú tenías? Yo tenía 8 años, lo recuerdo perfectamente, pero una de las cosas que más recuerdo fue en el año 79, cuando el reestreno de la Amalia Batista. Él hizo una nueva instrumentación. Yo fui al teatro con mi abuela Olga, mi tío Ricardo, mi tío Mayito. Ese recuerdo lo tengo, sí, ¿no? Como cuando él se para a dirigir la orquesta, que por cierto es el segundo acto, lo dirige Fabio Landa, porque ya mi abuelo no se sentía muy bien de salud. Y a nadie se engríe. ¿Y cómo lo recuerdas a él como abuelo? Una gente muy jaranera. Él, por ejemplo, él en la casa era muy divertido. Él siempre se estaba riendo, haciendo maldades. Por ejemplo, yo y mi prima Lice nos asomábamos al balcón y le tirábamos agua a la gente. Él se convertía en nuestro cómplice. Mi abuela nos regañaba. ¿Recuerdas qué era lo que más disfrutaba hacer en la casa o en su tiempo libre? A él le gustaba mucho leer. A él le gustaba mucho la medicina. Y él tenía un juego de cartas y se ponía a jugar el solitario. ¿Y qué no le gustaba? ¿Qué lo podía hacer enojar? La mentira. Cuando la disciplina fallaba, él andaba con una carta de la baja en el bolsillo. Porque él no, con las indisciplinas, él sí no, eso sí. ¿Recuerdas si visitaban su casa compañeros de trabajo? Sí, como no. Gladys Puig, Marta Ballín, Panchito Alonso, que hoy en día es el director del Lírico de Pinar del Río, Juanito Piñera, Armando Pico, Ninón Lima, Pedrito Arias. Sentía una gran admiración por la mamá de Pedrito Arias, por Raquel, Humberto Lara, Gustavo Álvarez, Irdita del Castillo, muy jovencita, Raúl Camay, que fue su gran amigo, Ángel Menéndez también, Aldo Lario, gran amigo también, Esther Borja, ¿cómo no? En tus labios escudero borrando las sienes de mi triste ayer. ¿Se le quedó por el camino algún trabajo, alguna obra que hubiera querido desarrollar y no pudo ser? Él termina de grabar el disco de Amalia Batista el 31 de marzo del año 1980. Fue la última vez que levantó la batuta. Después de eso, en aquel momento, el director de la Ópera Nacional de Cuba era Jorge Luis Pacheco, y le envía una invitación para dirigir la Traviata. Ya él no se sentía bien. Eso fue algo que quedó por hacer. También él tenía intenciones de convertir la Amalia Batista en una ópera. No le dio tiempo. Y un danzón que se llamaba Yo Soy Así, que está incompleto por un... ¿Conoces si tu abuelo tuvo alguna frase, un refrán o un dicho popular que lo acompañó siempre? Hay una frase que mi padre la repetía que decía: se cierra una puerta, pero se abre otra. Y otra que decía era que un artista no puede vivir de la suerte, porque un día la suerte te falla. ¿Conociste si tuvo en su carrera algún momento que haya representado para él un gran reto? Yo pienso que incluso algunos músicos me lo han dicho, fue la grabación del disco. Ya no se sentía bien, incluso tenía que dirigir sentado. Yo creo que eso fue un gran reto. Incluso, bueno, el disco se termina, como te dije, en el año 80, el 31 de marzo del año 80, y el disco después salió en el 81. Lamentablemente, cuando sale el disco, ya él había fallecido.
En el caso tuyo, ¿por qué escogiste el canto lírico y no dedicarte a un instrumento o a la dirección de orquesta como tu abuelo? El canto lírico porque, bueno, mi padre trabajaba en la Ópera Nacional de Cuba. Yo siempre estuve, desde que nací, viendo cantantes y vi muchos cantantes en la ópera. Fue adentrándose en mí y seguí por ahí. ¿Y qué ha significado en tu carrera el haber sido el nieto de Rodrigo Prats? Sabes, cuando tú tienes un familiar y que sus compañeros te hablen bien y que haya tenido unos resultados tan satisfactorios, por supuesto que tienes que vivir con un gran orgullo. En la actualidad, ¿la música compuesta o las obras compuestas por Rodrigo Prats tienen vigencia? Chicos, hay muchos cantantes líricos que la siguen cantando. Por ejemplo, los cantantes del Teatro Lírico Guín, los de Pinar del Río, he visto que la siguen cantando. Incluso, bueno, los del Teatro Lírico Nacional, donde yo trabajo, todavía, como no, los barítonos siguen cantando las romanzas. Por ejemplo, la romanza de Alberto la cantan mucho los barítonos. Y la romanza de la salida de Amalia Batista la cantan mucho las sopranos. Dentro del género lírico se mantiene. Y en el caso tuyo, ¿has tenido la oportunidad de trabajar, de cantar en alguna de las obras compuestas por él? Cuando yo estaba en el coro, antes de ser solista, sí hice mucho coro de Amalia Batista. O sea, cuando se llevaba a escena la zarzuela, yo estaba en el coro. Después, cuando yo pasé a solista, Humberto Lara me propone hacer un personaje que se llama Papito. Y cada vez que se pone esa obra, yo interpreto ese personaje que lo alterno generalmente con Leonardo Lara, otro actor que por cierto es de la televisión también. ¿Cómo fue Rodrigo Prats, el hombre, el ser humano? Excelente. Él ayudó a mucha gente, porque todo el mundo decía Rodrigo, 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 y como él era tan serio en su trabajo, él era una gente que él se quería y se dejaba querer. Mi abuelo no fue nunca una persona ni altanera, ni autosuficiente, ni nada por el estilo, era un caballero. Jorge, en el corto tiempo que tuviste la oportunidad de vivir junto a tu abuelo, si tuvieras la oportunidad de traer al presente un momento de ese entonces, ¿cuál escogerías? Era un hombre de un corazón tan grande. A mí me inyectaba a otros nietos también, pero bueno, en el caso mío me inyectaba. En la casa, en su sillón ahí, siempre con esas carcajadas que él, te digo, esos fueron momentos que para mí son inolvidables. ¿Conoces el origen del apellido Prats? Es un apellido catalán que significa prados. Bueno, Jorge, muy agradecido de que hayas aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más y recordar a ese grande que fue Rodrigo Prats. Muchísimas gracias a ti y gracias porque estás haciendo un programa muy bonito, recordando a grandes artistas y te felicito por eso. Muchas gracias por la invitación, de verdad que sí.